Bueno, el juicio por jurado está previsto en nuestra Constitución Nacional desde el año 1994, pero por ahora está solo establecido para 13 provincias. Obviamente no está arraigado en nuestra historia judicial, no estamos acostumbrados a eso. Solo en 13 provincias empezó a ser de a poco y todavía no hay muchos juicios, pero la verdad que en los últimos años ha ido ganando cada vez más terreno. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que fue el caso en que nos tocó intervenir, son todos los requisitos principales. Uno, que el delito o alguno de los delitos que se le imputen tengan una escala, en la escala penal el máximo sea de 15 años, es decir, solo para delitos graves, y que sea aceptado o no rechazado por el imputado, es decir, en el fondo la decisión final la tiene el imputado. Esto es similar a otros países, por ejemplo Estados Unidos o España también tienen, aunque por ejemplo en España no tiene para delitos sexuales como este, sino más para delitos de impacto social, como puede ser por ejemplo corrupción o delitos contra funcionarios públicos. El jurado básicamente se selecciona por sorteo en base a personas de sexo femenino y masculino que están empadronadas en el registro electoral y tienen que cumplir ciertos requisitos que establece el código. Básicamente es ser argentino, naturalizado nativo, tener entre 21 y 75 años de edad, tener pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre otros requisitos más. Además, el código también establece ciertos impedimentos para no poder ser jurado justamente. Lo que hace la Junta Electoral, se llama así, es hacer un sorteo sobre estas personas que están empadronadas y lo que hace es confeccionar listas que se llaman listas oficiales de jurados, que se hacen una lista por cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires. Esto se comunica a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y días previos al inicio del debate, del caso de que se trate, se hace un sorteo donde tienen que salir seleccionados 48 postulantes, o sea, 48 personas que cumplan con estos requisitos. Estas personas son las que van a participar de la primera audiencia, que se llama audiencia de selección de jurados. En esa audiencia, ¿qué consiste? Básicamente estas personas tienen que asistir, se les dan unos formularios que tienen que completar, con ciertas preguntas que son genéricas, que reformula previamente el tribunal, las contestan, incluso las partes, cuando me refiero a las partes es la querella, la fiscalía y el defensor, pueden hacer preguntas generales relacionadas a la temática, no pueden hacer preguntas concretas sobre cuestiones que tengan que ver con el caso en particular, y una vez contestadas, tienen la posibilidad de recusar a algunos miembros del jurado, a uno de estos 48. Pueden hacerlo con causa o sin causa. Con causa son en el caso de los impedimentos y los requisitos que establece el código, y sin causa lo pueden hacer por diferentes tipos de motivos. Nos pasó a nosotros en este caso particular de abuso, que la defensa recusó a 2 personas que habían dicho que tenían familiares víctimas de abuso sexual. Obviamente podía ser contraproducente para ellos. Una vez que se hace la depuración, o se hacen las recusaciones pertinentes, que las que son sin causa tienen un límite y son hasta 4 en total entre todas las partes, y se pueden agregar 2 adicionales por parte. Lo que hace el tribunal es del jurado que queda en pie, hacen un nuevo sorteo donde tienen que salir designados 12 jurados titulares, que tienen que ser 6 mujeres y 6 varones. Y además se designan 6 suplentes que tienen que estar presentes durante todo el debate, pero no pueden omitir opinión y no pueden pasar a la sala de deliberación. Únicamente están por si hay que reemplazar a algún miembro titular, y nos pasó incluso en este caso que el segundo día de audiencia una de las miembros titulares se descompuso y la tuvo que reemplazar una de las suplentes. Pero básicamente consiste en eso, la selección del jurado. Al igual que en un juicio tradicional, el juez es el que maneja el juicio, tiene el control de lo que ocurre en la sala. Esto significa, hace pasar a los testigos, le lee los derechos, interviene con el rol de las partes, permitiendo las preguntas, rechazando las preguntas que no son pertinentes, resuelve los planteos, las incidencias que se puedan dar procesales en el juicio, pone orden en la sala, decide cuándo termina y cuándo empieza la audiencia. Es decir, maneja lo que ocurre en el debate. Pero después el rol principal del juez es dar las instrucciones al jurado. Primero, cuando arranca el proceso, les lee las instrucciones, les dice qué reglas tienen que seguir para estar en el proceso, y después, quizás lo más importante, son las instrucciones finales de cómo tienen que deliberar. Eso es muy importante porque de eso va a depender cómo vota el jurado.
Durante el juicio, el jurado lo único que tiene que hacer es estar atento, mirando y escuchando. Está sentado, están todos los 12 sentados ahí, atentos, mirando. Tienen que prestar atención a todo, no se pueden distraer, pero aparte no pueden expresar ningún tipo de aprobación o desaprobación por lo que está pasando, no pueden hablar, no pueden hacer preguntas, no pueden gesticular. Y en el caso, la verdad, que el que nosotros vimos, era impresionante. Estaban todos duros como rocas. Nosotros los mirábamos para ver si expresaban alguna emoción y lo tomaron como una responsabilidad porque fueron 3 días, varias horas, y se lo tomaron así. Realmente, si un jurado expresa una desaprobación o aprobación, eso puede ser mal visto, como que estuviera prejuzgando. Por lo tanto, su rol es estar neutros, mirando y escuchando. Después, obviamente, tienen otras instrucciones, que es no pueden tener contacto con la prensa, les prohíben hablar del caso con otras personas, difícil de controlar, pero esa es la instrucción. Y después, cada vez que hay un cuarto intermedio, ellos se retiran todos juntos a una sala donde no tienen contacto con nadie, ni siquiera con nadie del tribunal que les dé indicaciones. Se van solos, se encierran hasta que los vuelven a llamar. Y lo mismo, obviamente, en la deliberación. Se encierran en un cuarto, resuelven ellos, después les vamos a explicar cómo es la deliberación, y hasta que no toman una decisión, no salen. Bueno, cuando el juicio finaliza y las partes ya terminan de alegar, lo que se hace, lo que tiene que hacer el tribunal en realidad, el juez que está interviniendo, es leerle las instrucciones al jurado, a los miembros del jurado. Estas instrucciones son muy importantes porque le dan criterios y reglas claras de cómo tienen que deliberar y pasar a deliberar. Lo importante de estas instrucciones es que ellos entiendan que tienen que decir en base a la prueba que vieron y escucharon en el debate. No se pueden guiar en base a subjetividades, en base a emociones, si les dio lástima o no el imputado. Se tienen que regir en base a las pruebas que se produjeron y básicamente determinar si las pruebas confirman que el hecho existió y si el imputado participó del mismo. También, algo que es muy importante, y al menos en nuestro caso lo hicieron de una manera espectacular, les tienen que explicar cuáles son los delitos que se imputan. Les tienen que explicar cómo se configuró el delito, porque después le dan unos formularios por cada uno de los hechos que se le imputan a la persona acusada, para que ellos decidan si se configuró o no ese delito, o si es inocente por cada uno de esos hechos y ese delito. Después de leer las instrucciones, pasan a deliberar en una sala que es privada, van los 12, los suplentes no pueden ir, deliberan, se pueden compartir las notas son unas hojas que les dan durante el debate donde ellos pueden llevar anotaciones de lo que va pasando durante el debate y finalmente tienen que votar. Tienen hasta la posibilidad de votar 3 veces y lo importante o lo interesante de este tipo de juicios es que para obtener un veredicto de culpabilidad se requiere sí o sí 10 votos de 12, lo cual es un montón. Si se obtienen únicamente 9, el juicio se llama estancado. ¿Qué significa esto? En que tienen que tratar de ponerse de acuerdo, pasan a deliberar de nuevamente y si no se ponen de acuerdo, declaran nulo el juicio, se hace uno nuevo con un nuevo jurado. Si en cambio únicamente obtienen 8 votos afirmativos, es decir, 8 personas que votan por culpabilidad y 4 por inocencia, directamente el imputado es declarado inocente y es absuelto y esa decisión no se puede apelar. Bueno, únicamente se puede recurrir el veredicto de culpabilidad por la defensa, no así el de no culpabilidad, salvo que sea por inimputabilidad. Y lo particular de estos casos es que la defensa en realidad no puede recurrir los fundamentos de la sentencia como lo hacemos en juicios comunes, porque acá, como quienes deciden son personas comunes, esa decisión no requiere estar fundamentada. Entonces, tiene que recurrir cuestiones que no tienen que ver con la cuestión de fondo, sino más bien con la capacidad del jurado para decidir si es que la decisión se aleja mucho de las pruebas, digamos, cuestiones que no tienen que ver estrictamente con los motivos por los cuales se tomó la decisión. En este caso, por suerte, tuvimos la suerte de que digamos, la condena fue por unanimidad, eran 3 hechos que se le imputaban y los 3 obtuvimos, digamos, unanimidad, 12 votos por los 3 hechos. Y en ese mismo momento la Fiscalía y nosotros como particular notificado pedimos la detención y en ese mismo momento se lo llevaron detenido, así que el resultado fue súper exitoso. Sinceramente fue una gran experiencia y un balance muy positivo. La verdad, por lo menos yo tenía un preconcepto. Es como que uno piensa, bueno, para el que se capacitó, estudió Derecho,
recorrió los pasillos de tribunales, piensa que el juez está más capacitado que una persona común. Como que uno cree que la persona que no estudió y tiene su actividad dedicada a otra cosa, no va a saber cómo aplicar el derecho. Así que fuimos con ese preconcepto y nos encontramos con otra cosa. Por lo menos en este juicio fue sorprendente ver la responsabilidad con que se tomaron el juicio. Atentos todo el tiempo, sin cometer ningún error. Y después en el veredicto realmente coincidieron con lo que se vio. Uno creía, bueno, en un juicio normal lo tienen que condenar, pasará en este caso. Y la verdad que en eso nos sorprendió para positivo. La verdad que el juicio por jurado aprendimos que tiene algunos beneficios que no tiene un juicio normal. Porque, por empezar, son 12 los que votan, no 1 o 3, como en un tribunal normal. Además, nos pareció que un juicio por jurado tiene algunos beneficios concretos. Nosotros pensamos que eran ellos los que se iban a influenciar más, y por ahí hasta un juez está más influenciado que ellos mismos. Primero, ellos son 12, y su voto es secreto, a diferencia de un juicio normal donde es un juez o 3 los que deciden. Entonces ya tienen un plus, nadie sabe qué votó cada uno, y esa decisión se esparce entre 12. Hay un debate entre 12, no entre 1 o 3. Pero aparte, el juez puede tener ciertos preconceptos, por lo que dijo en otros casos, por lo que la Cámara o su tribunal de alzada le indicó en algunas oportunidades, también a unas subjetividades que uno puede no medir, no deja de ser su cargo y en un tema muy mediático puede tomar cierto riesgo. Para ellos no. Entonces, con reglas muy claras y con un tribunal con un juez que sepa manejar el juicio, me parece que un juicio por jurado es un avance. Y por lo menos esta primera experiencia fue muy positiva. Si bien el trabajo es similar al que hacemos en un juicio oral normal, con un juez, nosotros identificamos por lo menos 3 cosas distintas. Primero, la selección de jurados. Es algo que no sé, lo hablamos, decimos, ¿cómo sabemos qué jurado elegir? ¿A quién recusar? Es algo que por ahí en otros países está muy trabajado, en el nuestro no, y es difícil porque es algo que no aprendimos en ningún lado. Primero. Segundo, si uno está del lado del acusado, en este caso nosotros estábamos del lado de la querella, tiene una decisión muy difícil que es decidir si vas a un juicio por jurado o no. Y después lo tercero es la intervención en el juicio, que si bien es similar, tiene algo distinto. Los que escuchan no son jueces. Entonces, ¿qué preguntas hacer? ¿Cómo haces las preguntas? Por ejemplo, acuérdate que el abogado de la contraparte preguntó de una forma muy sarcástica a uno de los testigos. Y no le gustó. Y jurados, evidentemente, lo ve de una forma distinta que lo que ven un fiscal o un abogado. Y después el alegato. El alegato, nosotros estuvimos el día anterior preparándolo. Todos los alegatos que preparamos en nuestra vida son más técnicos. Acá no podés irte de lo técnico, pero tenés que ser más claro, más simple. A su vez, tiene un contenido emocional que con un juez normal no le importa cómo te expresas las emociones. A una persona normal sí. Entonces hay que ser emotivo, hay que ser creativo, pero tenés que seguir siendo técnico. Y después me parece que cada detalle importa de una manera que nosotros no lo pensamos, en la forma que estamos vestidos. Sí. Nosotros veíamos el alegato de la contraparte, de la forma en que se expresó, no, para una persona normal, para mí tampoco, daba una sensación mala. Y eso les importa un montón. Sí, incluso nos pasó con la declaración del imputado. Claro. En realidad fue contraproducente para él porque se dirigió de una forma muy agresiva y eso no gustó para el miembro del jurado y bueno, para nosotros fue positivo. Entonces todos los detalles importan, eso es clave. Exacto. Y en el fondo es un poco el trabajo del abogado de siempre, es hacer fácil lo difícil, explicar simple lo que es complejo. Nosotros en esta sala, explicando a los clientes que no saben derecho, uno tiene que saber comunicar y explicárselo bien. Bueno, esto tiene un poco parecido y me parece que el trabajo del abogado va por ahí. Es como algo que es complejo, explicarlo simple y convencer. Por lo tanto, me parece que esto agrega dinamismo a nuestra profesión y también un poco de adrenalina. Así que bienvenido sea. Una linda experiencia.